Hola, buenos días, bienvenido. Qué bueno que el Señor nos permite una vez más reunirnos en su nombre y le damos toda la gloria y toda la honra porque su misericordia es para con todos nosotros. Bueno, tenemos hoy por título El Arca de la Gracia, primera parte. Hoy es 13 de noviembre del 2020 y la lectura la tenemos en el libro de Mateo, capítulo 24, versículos del 37 al 39. Vamos a leer. Dice así: La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Y bueno, en lo personal es un devocional que hoy nuevamente reafirma lo que hemos visto durante el trance de la semana, confirmando lo que se hizo el domingo en los bautizos y sobre todo confirmando y afianzando nuestra fe en nuestra roca de salvación que es Jesucristo. Vamos a recordar un poquito qué es lo que había pasado con Noé. Recuerden, voy a parafrasear, pero toda la escritura es verdad y es palabra divina del Señor, así es que corrobórenlo por favor. Recordemos, Noé fue obediente, él escuchó al Señor que le dijo que hiciera una arca para que se salvaran porque iba a haber un diluvio, le dio las medidas exactas, le dijo las indicaciones de cómo tenía que ser, cómo hacer la distribución, etcétera, etcétera. Todo ese trance de construcción fue en un lapso de 100 años aproximadamente, y durante esos 100 años, Noé le decía a la gente que voltearan sus ojos al Señor, porque iba a pasar algo. Y la gente, como hoy en día, ¿no? ¿Te suena lógico? Les hablamos de Jesucristo y estoy en el trabajo, estoy con los amigos, híjoles, ¿qué crees? Tengo que ver un partido de fútbol, estoy con mi pareja, híjoles, no tengo tiempo. Y así mismo pasó en esos tiempos. Decía la gente, pues no, tenemos cosas que hacer, pero tenemos que dedicarnos a nuestras festividades y la verdad ahorita no, ni te creemos que vaya a pasar eso, ¿no? Y recuerden que la palabra de Dios decía que se burlaban de él, pero Noé nunca desistió, nunca decayó a pesar de todo eso y siguió, construyó el arca y el día menos imaginado y el menos inesperado cayó el diluvio. Noé, por su obediencia, mete a su familia y ellos fueron salvos por gracia del Señor, porque nunca desistió Noé de la voz que le decía el Señor que hiciera eso para que su familia y él fueran salvados. Y recuerden que la palabra de Dios decía que pues ya no había nadie, no quedó ninguna persona salvo la familia de Noé. Y bueno, hoy me vas a decir, sí, pero eso pasó en esos tiempos. El Señor no me ha dicho que yo construya un arca, ni a ti te lo ha dicho. Y claro, por supuesto, no lo ha dicho, pero sí nos ha dicho que entremos en el arca de la gracia, que es Jesucristo. Y no nos está diciendo, fíjate, todo es más bonito, todo es hasta más fácil en estos tiempos, porque Jesucristo ya construyó el arca, solamente necesitamos aceptarlo y meternos en ella. Pero bueno, ¿qué es la gracia para empezar? Y la verdad es que la gracia es un regalo inmerecido dado por Dios a todo aquel que cree en Él, y en ella encontramos vida y salvación eterna. Por lo tanto, nosotros debemos de aceptar que es algo que no lo adquirimos por nuestras propias fuerzas humanas y que no lo merecemos, porque recuerden que el hombre, por ende, tendría vida y muerte, vida que tendría muerte espiritual. Entonces, si nosotros queremos estar en la presencia de Dios y queremos estar en la eternidad con Él, necesitamos ese sacrificio perfecto. Necesitamos caer que Jesucristo vino a esta tierra, que fue un hombre sin mancha, sin pecado, sin transgresiones, y que vino a dar su vida por ti y por mí y por todo aquel que en Él crea. La verdad es muy fácil, pero a mí me gustaría algún día saber
el por qué el ser humano le gusta complicarse la vida cuando le hablamos de la fe en Jesucristo, cuando le hablamos que si tanto tiene miedo a morir, pues acepte eso, que empiece a creer en su corazón para que después venga la fe, para que después se afiance a nuestro Señor y ya no tenga tanto temor de la muerte. Pero en fin, eso será en algún momento con otro devocional. Y bueno, aclarando que esto no es necesario, aclarando que es necesario estar en el arca de la gracia y una vez que lo aceptemos, debemos de ser constantes en velar por las cosas de nuestro Señor. Velar porque no sabemos ni el día, ni la hora, ni la fecha, ni el lugar exacto en que Él va a venir por su iglesia. Y te voy a contar algo muy curioso que me pasó y que me ayudó mucho a entender este devocional. Una vez, inesperadamente, mi papá llegó a mi casa y yo aquí en la mesa tenía mi relajo de material de trabajo, en el piso tenía otros tantos materiales y la verdad que era así como que a pisadas y levantar tanto los pies porque si no echaba a perder mi material. Lo que me cayó de extraño es que no me avisó. Mi papá siempre avisa y ese día solamente, mija, estoy afuera, ¿me abres? Y yo así le dije a mi hija, le digo, híjoles, está tu abuelito y tenemos todo tirado. Pero mi hija me dijo, no te preocupes, mamá, mi abuelito no va a decir nada porque te está viendo o te va a ver trabajar. Y efectivamente, una vez que entra mi padre a la casa, me dijo, no vengo a interrumpirte, no vengo a dejar que dejes de hacer tus cosas por enfocarte en mí, tú sigue en lo tuyo, me da mucho gusto verte trabajar y adelante. Y fue un día muy bonito, mientras estábamos en el cotorreo, la plática y eso, yo seguía trabajando y mi papá de verdad así, sentadito en una esquina y en un rincón, como si fuera un niño, y nada más me veía y su sonrisa le salía de su rostro. Y bueno, al final del día, ¿sabes qué es lo que me dijo? Me dijo, hija, te veo bien, te veo enfocada en tus cosas, te veo trabajando y me da gusto que haya venido así inesperadamente. Y yo por dentro dije, no, avísame por favor, porque si no vuelvo a cometer el mismo error de tener mis cosas tiradas. Y bueno, ¿qué tiene que ver eso con lo que estábamos hablando de cuidar y velar por el reino de nuestro Padre? Lo mismo, porque así como llegó mi papá sin avisarme, sin decirme en un WhatsApp voy para allá, así va a venir el Señor. Y cada uno va a estar tan enfocado en algunos quehaceres que no son cosas de su reino. Y hoy la pregunta del día es, ¿de verdad estamos enfocados, como dice nuestra pastora, en sus negocios, en sus business del Señor? ¿O estamos cuidando nuestra relación, que es la comunión, el leer la palabra, el estar en ayuno, en estar creyendo en fe que el Señor tiene control, a pesar de que la pandemia se ve que no? ¿O estamos distrayéndonos en nuestro trabajo secular, estamos distrayéndonos con nuestras parejas que a veces nos hacen tanto daño, o estamos en chismes, o estamos en otras cosas que no son los caminos del Señor, y que así como a mí me llegó un día inesperado, y mi papá vino y me dijo, te veo bien, te veo feliz. ¿Te imaginas si llega ese momento el Señor y cada uno está haciendo las actividades que no nos corresponden y que digan, o más bien, ni siquiera nos vamos a dar cuenta que ya el Señor vino y ya se volvió a ir y que nos quedemos aquí así como en incertidumbre y bueno, ¿y ahora qué pasó con los que estaban aquí? ¿Y a dónde se fue mi hermana que sí estaba comprometida con las cosas de la iglesia o que yo la veía de lleno en la iglesia o que tanto le decía, ¿qué tanto tiempo vas a pasarte ahí en el templo? ¿Qué tanto haces? ¿Por qué tanto estudio? ¿Por qué tantas Biblias? Etcétera, etcétera. O hoy es el día, el momento y la oportunidad de decir, creo que le estoy regando, Señor. Creo que no me estoy enfocando en la encomienda en que tú has dejado de ir y predicar las buenas nuevas de salvación. Y es momento de enfocarnos verdaderamente a las cosas de su reino. Y como dice la palabra, primero busca el reino y su justicia y todo será dado por añadidura. Y de verdad, el Señor en mi familia ha sido bueno, ha sido bondadoso. En este tiempo de pandemia
me has escuchado que nosotros nos enfocamos en su reino y estuvimos 3 meses, o en lo personal estuve 3 o 4 meses sin trabajo y nunca me faltó un plato de comida e incluso cubrió mis necesidades con esas cremas tan caras por mi urticaria. Entonces, yo te puedo ser testigo fiel de que si de verdad buscas el reino y su justicia, el Señor se preocupa por tus necesidades. Él no es deudor. Entonces, en cada uno de nosotros está ponerle esa sonrisa al Señor y decir, felicidades, Pablo, Pedro, Ana, Vicky, quien seas del otro lado. Felicidades porque tú te estás enfocando en las cosas de mi reino y así no te vengo a distraer, tú sigue en lo tuyo. Tú enfócate en las cosas que tienes que hacer y adelante, ¿eh? Yo aquí me quedo quieto. Me da tanto gusto y su sonrisa, no sé, si mi papá sonrió, me imagino que la sonrisa del Señor es, wow, maravillosa, espléndida. Entonces, imagínate en qué de tanto vamos a sacarle al Señor si en ese momento que Él venga y nos ve enfocados en sus cosas, se va a quedar así como pasmado, va a decir, bien, 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 lo has hecho bien, yo confío en ti y valió la pena ir a la cruz por ti. Entonces, hermanos, hoy es un buen día para subirnos al arca de la gracia y velar por nuestra comunión con Dios. Cada uno debe de construir esa relación con Dios. Cada uno tiene la misma oportunidad de velar y de hacer sonreír a nuestro Señor, pero sobre todo, agradecer ese sacrificio en la cruz. Date cuenta que de verdad durante el trance de la semana el Señor nos habló de esa felicidad eterna, de ese encuentro eterno que vamos a tener con Él. Entonces, algo muy importante, una vez que aceptamos a Jesucristo, ya no vivimos conforme a la carne, vivimos conforme al Espíritu y como tal debemos de aceptar nuestra ciudadanía que está en el cielo. Entonces, si nosotros ya no somos de este mundo, ¿qué tenemos que preocuparnos por las cosas del mundo? Preocupémonos por las cosas de su palabra y de su reino, y de verdad el Señor estará feliz, contento, gozoso, y me atrevo a decir aquí entre nos que está bailando de alegría por cada uno de sus hijos. Y bueno, para mí hoy fue un devocional maravilloso. Te invito a orar conmigo, por favor. Señor, te damos gracias por un día más, pero sobre todo, Padre, te doy gracias por el arca de la salvación, el arca de la gracia, porque tú no nos has mandado a construir, sobre todo has cubierto hasta el último detalle para que no nos cueste nada, Señor. Tú lo has hecho todo bien, tú lo haces tan perfecto que nosotros lo único que debemos de hacer es creer, confiar y subirnos en ella. Y hoy, Señor, te pido, Padre, que hoy sea un buen día para que cada uno de nuestros corazones caiga en cuenta de eso tan hermoso que nos has dado durante el trance de la semana, de que tú nos quieres en la eternidad, de que tú estás ansioso de que estemos juntos. Gracias, Padre, por ese sacrificio en la cruz. Gracias, Padre, porque si no te hubiéramos aceptado, nosotros estaríamos en muerte y por el sacrificio perfecto de tu Hijo, hoy tenemos vida y vida eterna a tu lado, Señor. Gracias, Padre, por ese amor incondicional. Gracias, Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. De verdad, hermanos, hoy me siento más que feliz, más que dichosa porque cuando hablamos constantemente de la gracia, de la salvación de Jesucristo, creo que cada uno de nosotros debe de caer en cuentas cuán valiosos somos para nuestro Señor, cuán valioso es eso que Él desea de vernos en la eternidad junto con Él, cara a cara. Entonces, reflexionemos un poquito en este día, sobre todo en el devocional o sobre todo en el sacrificio que hizo Jesucristo y demos en cuenta qué es lo que estemos haciendo mal, qué es lo que no debemos de hacer y qué es lo que sí debemos de velar porque no sabemos ni el día, ni la fecha, ni la hora en que el Señor venga por su iglesia. Entonces, preparémonos, nada de que no tengo tiempo, para el Señor tenemos todo el tiempo del mundo, y primero es el reino y su justicia, y lo demás Él se preocupa. Que tengas un día bendecido, lleno de la presencia del Señor, y hasta mañana. Me dio mucho gusto volver a estar contigo. Bye.